Doña Lilian, bueno, tal vez empezar con usted y entender un poco qué es lo que significa esta baja en el rendimiento en estas tres materias específicas: matemáticas, ciencias y lectura. Hablamos de, no sé, de que el sistema educativo está fallando, o hablamos de simple y sencillamente un proceso de educación que ha cambiado tal vez en esta materia. Hemos visto cambios en programas de matemáticas y demás. Buenos días. Buenos días a todos. Muy importante recordar que Costa Rica viene participando desde 2009 en esta prueba internacional. Inicialmente también recordar que tenemos un ciclo por cada uno de los 3 años que participamos. El primer ciclo hicimos una prueba con base en la lectura, en el segundo efectivamente matemática 2012, y ahora estamos con el ciclo principal que es ciencias. Aún así siempre seguimos evaluando matemática y lectura. Efectivamente tenemos que preocuparnos, pero también tenemos que ocuparnos muchísimo de que estemos bajando en el puntaje en donde nos estamos comparando con otros países, pero yo creo que también tenemos que encontrarle respuestas a lo que está sucediendo en este puntaje, y una de esas respuestas podríamos analizarlas en que por primera vez en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, esta evaluación de estudiantes se realizó por computadora. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los muchachos, por primera vez en el 2009-2012, en el mundo entero hacían una prueba PISA, papel y lápiz. Por primera vez en Costa Rica y en el resto del mundo, reitero, hicimos una prueba por computadora. Los muchachos no solo tenían que enfrentarse a la asignatura en que tenían que realizar su prueba y desempeñarse, sino también tenían que desempeñarse en cómo manejar un examen con un tiempo determinado y en una asignatura en que por primera vez les estaban diciendo preguntas y resuelva preguntas. No solo entonces era el tema de la asignatura o el tema de esa área, sino de la alfabetización tecnológica, que muchos de ellos no necesariamente la tienen. Muchos de ellos puede ser que tengan el tema del manejo de la computadora porque usan el celular o porque usan la computadora para el correo electrónico o para una tarea, pero no con un tiempo determinado. Y yo creo que ahí nos tiene que hacer muchísimo pensar a nosotros qué tenemos que hacer en las aulas también, no solo para mejorar en las áreas en que tenemos que hacerlo, sino mejorar también en el uso de la computadora para el trabajo específico. ¿Y usted cree que eso haya incidido? Pero tal vez háblenos un poco, porque aquí tenemos a 3 expertas. Está Rocío Solís, de la UNESCO, ella fue viceministra. Está también Rocío Alfaro, asesora del Sindicato de Educadores Costarricenses, y está Lilian Mora, a quien escuchábamos, del Ministerio de Educación. Vamos a ver. Bueno, porque es muy importante el proceso de participación por parte de los docentes, porque mucha gente dirá, bueno, esto será también responsabilidad de los y las docentes de nuestro país. ¿Y qué es esta prueba de PISA? ¿Cómo que ahora el país tiene un programa, es evaluado por ese programa internacional para la evaluación de estudiantes? Lilian Mora, Rocío Solís e igual Rocío Alfaro. ¿Cómo que ahora hay una prueba internacional que se hace, no sé desde cuándo Costa Rica está allí, si desde 2009, ¿verdad? Bueno, esta es la tercera evaluación y nos dice, bueno, tenemos retrocesos o hay que esperar mejores resultados por parte de los alumnos en las áreas de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura, fundamental, ¿verdad? Casi que la base de todas las demás, diríamos los que nos gusta más hacer el énfasis en las letras. Pero lo cierto del caso es que hoy tenemos un retroceso. Decía Lilian Mora del Ministerio de Educación que puede ser que no haya habido esa familiaridad con la prueba. Pero bueno, ¿y qué importancia tiene esta prueba? ¿Qué revela realmente esta prueba? Me gustaría como que ustedes participaran espontáneamente. Realmente nos debe llamar la atención. Estamos hablando de ¿cuántos estudiantes de secundaria en total? 6.900 estudiantes. 6.900 estudiantes. Bueno, ¿se hacen en qué momento del curso lectivo estas pruebas? Lilian, las dos Rocíos. En fin, son muchas inquietudes que surgen, como decía David. Bueno, han habido cambios en los programas de estudio, pero tal vez esos cambios se están aplicando como que desde el año pasado, si no me equivoco, también. Entonces, obviamente esta evaluación no la incluiría, porque esta es la evaluación del 2015 y se está comparando 2015 con 2012, ¿verdad? Muy importante tal vez aclarar que no podemos todavía compararlo hasta que no participemos
en los próximos 3 ciclos no vamos a poder hablar de comparación. ¿Qué quiere decir eso? Que en el próximo, que va a ser el 18, vamos a poder hablar de la comparación con el 2009 en que participamos, porque vamos a poder comparar cómo estuvimos en lectura y cómo vamos a estar en lectura en el 18. Vamos a poder decir en el 21, que es cuando también tenemos grandes expectativas en que en el 21, con los nuevos cambios de los programas de matemática, ¿qué va a pasar? Pero va a incidir esos cambios en matemática, en las habilidades. Sí, en la famosa matemática que siempre da resultados tan negativos en nuestro país. Y a uno no le gusta decirlo, porque eso en algún momento, si estudiantes nos están viendo, influye definitivamente, ¿verdad?, en crear un ambiente negativo. Pero esa es la realidad en los exámenes de bachillerato, etcétera. Entonces, por favor, que fluya más bien y que ustedes participen. Lo que yo quería también aportar es Rocío Solís de la UNESCO. Sí. Nosotros desde la UNESCO, bueno, trabajamos todo lo que es la parte de educación y la educación global como tal, y también hemos estado viendo lo de PISA, pero esta prueba no solo mide esta parte de conocimiento como tal, y es donde nosotros nos hemos estado centrando mucho. Esto mide también la interrelación con el hogar, el ambiente que se da, tanto en el hogar como la parte cultural de los estudiantes, todo lo que es esa parte emocional del estudiante. Esto lo mide y no lo estamos evaluando. ¿Por qué lo mide? Lo mide, es parte de lo que ellos quieren, porque es parte integral, ¿verdad? Porque claro que esta prueba es una prueba integral. Sabemos, y como bien lo estabas diciendo, todo lo que es la lectoescritura es importantísima, y hay algo que todos y nosotros yo creo que lo sabemos muy bien, y estamos en la parte de educación, y yo creo que ustedes también no estamos leyendo. Nuestros niños y nuestros jóvenes no están leyendo. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de la lectura, no hay una comprensión clara de lo que es la comprensión de lectura, y si no hay comprensión de lectura, cuando ellos van a leer los postulados para los exámenes, ya sea de matemáticas, de ciencia, de cualquier materia, no van a entender, no entienden, no hay una comprensión clara. Nosotros los psicólogos decimos que la enseñanza tiene que llevar un proceso que se llama asimilar y acomodar. Asimilar es cuando le entra a uno todo el conocimiento, y acomodar es cómo acomodamos nosotros ese conocimiento para la vida cotidiana, y la PISA mide también eso, mide cómo los estudiantes de tercer año que terminan esta primera parte de la educación cómo hacen ellos para manejar ese conocimiento y la aplicación a la vida diaria. Claro. Entonces hay que ver otra serie de factores, que no es solo que bajamos en esto, sino que es la influencia que está solo en el aula, es cierto, y yo creo que la parte de educación y los docentes es muy importante en lo que es la formación, que nosotros en UNESCO estamos también trabajando en eso, pero también el ambiente cultural, el ambiente social y el ambiente del hogar y el ambiente del aula como tal, el clima ambiental. Si me permite, antes de darle la palabra a Rocío, solo 2 segundos para explicar, Rocío. Creo que es importantísimo entender qué es lo que evalúa PISA para poder entender. ¿Y por qué estamos metidos en ese? ¿Y por qué estamos metidos? Bueno, y además es importante decirlo porque David lo recordaba. Somos el tercer país en América Latina. Nos gana Chile, nos gana Uruguay. Efectivamente. Países en donde, por lo menos, el hábito de la lectura en Uruguay y Argentina, por ejemplo, está mucho más sincronizado entre su cultura que en la nuestra, ¿verdad? Yo veo que ya Rocío Alfaro, asesora, él se quiere hablar, pero vamos a ver. Y además, ¿por qué? ¿Será porque queremos pertenecer estamos intentando pertenecer a la Alianza del Pacífico y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos pide esta evaluación para ver cómo está nuestro nivel educativo? Va más allá y Singapur es el primer país, ¿es así? Me hace gracia porque hace poco vi un documental de Michael Moore donde era el sistema educativo mejor del mundo, era el de Finlandia. Entonces no entiendo cómo aquí aparece Singapur y no Finlandia, ¿verdad? Finlandia quedó en el 5º lugar. En estas, sí. 5º lugar Finlandia, primer lugar Singapur, no sé si David los tiene más frescos que yo, es el ranking mundial. Singapur, Japón y Estonia eran como los Singapur, Japón, Estonia, y por ahí en 5º lugar Finlandia, nosotros estamos en la posición 55, me parece, por ahí en alguna de... De 72. De 72 países, eso es importante. ¿Y por qué ahora estamos metidos en este rollo? ¿Por qué se nos evalúa con desde el sindicato Alfaro, del sindicato desde el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación. En general aquí ha habido, digamos, de parte de los gremios una constante denuncia sobre condiciones que se han ido empeorando y que obviamente deterioran el proceso educativo.
condiciones que no solamente están asociados a los contenidos. ¿Por qué? Porque si pensamos realmente de forma integral el proceso educativo, no podemos pensarlo aislado del proceso económico, del proceso cultural, del proceso social que estamos viviendo en el país. O sea, hay un deterioro de las condiciones de vida y eso obviamente va a impactar también en la educación. El problema con estas pruebas es que son pruebas estandarizadas. A veces dicen que es que los educadores, los docentes no quieren ser evaluados, pero el problema no es ser evaluados. El problema son los criterios con los cuales se evalúa. ¿Cómo vamos a pensar que todos estos países, esos 72 países, tienen condiciones comparables, incluso objetivos comparables? ¿Cómo podemos pensar que las metas que tiene, por ejemplo, Singapur para su propio desarrollo, con su historia, tienen que ver con las metas, con la mentalidad, con las condiciones, con las necesidades que tenemos en Costa Rica? Si ni siquiera en el mismo país nosotros podemos comparar realmente las condiciones de ciertas zonas rurales con las zonas urbanas, con las zonas urbano-marginales, con ciertos sectores, con brechas que se están abriendo y que cada vez son más fuertes, y seguimos no solo evaluando, sino que comparando la educación como si estuviera orientada por un mismo patrón. ¿Qué es lo que pasa con PISA y con otro tipo de evaluaciones? Primero que hay que decir, porque eso es muy claro, PISA también es un negocio. O sea, estas evaluaciones son también un enorme negocio global, ¿no? ¿Usted lo cree así? Sí, o sea, son negocios, ¿por qué? Porque entonces son grandes instituciones de carácter privado que venden sus servicios a los países, que hacen una evaluación, también hay un negocio de por medio. Pero también la forma, los criterios con los que se evalúa no tienen que ver con el contexto, con esos elementos integrales, con esos elementos del entorno, con esos elementos culturales, con esas necesidades que tiene cada país. Entonces, tenemos evaluaciones que realmente lo que nos están hablando es de modelos económicos a los cuales debe responder un tipo de educación. Entonces, al modelo económico que responde PISA, que es al modelo que tiene como desarrollo lo que promueve la OCDE, a ese modelo, bueno, nosotros estamos mal evaluados. No quiero decir aquí que es que la educación está bien, pero posiblemente los fallos y las deficiencias tienen poco que ver con lo que PISA está identificando. Desde los mismos gremios se ha venido señalando, desde los estudios de la UNESCO, o sea, ¿cómo podemos hablar de calidad de la educación en aulas atiborradas de muchachos donde tal vez niños, pensemos, ¿verdad?, que es todavía más complejo, tenemos 30 niños, de los cuales 12 tienen adecuaciones, 8 son adecuaciones significativas, y maestros y maestras que la mayor parte de su jornada laboral ni siquiera es reconocida como jornada, donde tenemos, porque es un estudio de la UNESCO, enorme cantidad de docentes con el síndrome del quemado en el trabajo, con el síndrome del burnout, quemados. ¿Por qué? Porque el trabajo administrativo se come el tiempo y los frustra el tiempo de la docencia, donde tenemos muchachos que no tienen ningún estímulo. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en Costa Rica van en un deterioro tan significativo que la gente siente que el muchacho va a estudiar y que simplemente cuando termina va corriendo alegremente hacia el desempleo. Entonces, hay un montón de factores que están aquí involucrados, hay un montón de temas, y si hablamos de problemas de comprensión de lectura, yo entiendo a qué nos estamos refiriendo, pero la OCDE también tiene problemas de comprensión de lectura. Cuando hablamos de derechos humanos o derechos laborales, ellos leen privilegios. Cuando hablamos de cuáles son las condiciones reales y las distinciones culturales en el país, ellos lo que leen es, no, nosotros necesitamos progreso, y el progreso se lee de esta única manera, desarrollo se lee con estos únicos indicadores. Díganme ustedes, ¿cuál costarricense, cuál institución realmente participó en desarrollar y en discutir los indicadores con los cuales se evalúan estas pruebas? O sea, ¿cuál participación de latinoamericanos, incluso, ni siquiera costarricenses, de latinoamericanos hay en esa evaluación? Es desde los países que tienen otros modelos de desarrollo, que han tenido historias totalmente distintas, que nos imponen su modelo, su historia, sus opciones, sus metas como las metas únicas y exclusivas. Y entonces vienen estas pruebas que sí nos pueden servir para dar una alarma, pero que realmente nosotros tenemos mucho mejores indicadores nacionales para ver realmente dónde están los problemas. Esta visión es tan macro y es tan por encima y es tan aparentemente global que al final no explica la particularidad de lo que se está viviendo en nuestro sistema educativo. Yo creo que Lilian Mora, sí, del yo Ministerio creo de que sería Educación. importante también aclarar que no se miden objetivos,
Yo creo que por ahí hay que iniciar. Cuando nosotros pensamos en que vamos a medir objetivos país, objetivos, vamos a medir competencias. Estamos evaluando habilidades para la vida de un estudiante. Por esta razón es que tenemos estudiantes que están en el 15 años, en un rango de 15 años, entre séptimo año y 15 y noveno. No, hasta el 11º año incluso podemos encontrar estudiantes. O sea, aquí se está evaluando estudiantes desde los 15 años 15 hasta años, los 2 meses, 16, 2 meses. 18. No, es un grupo etario entre un año 15 y exacto, 16. 15 años, 2 meses y 16 años, Eso 2 por el meses. proceso de desarrollo, Sí, claro. digamos, a nivel Entonces, ¿qué nos está psicológico? diciendo PISA? Bueno, lo que está diciendo es que vamos a suponer que todo muchacho que está en la edad de 15 años, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro? ¿Qué habilidades tiene para enfrentarse a lo que ese futuro, a lo que no Costa Rica le tiene? No es que Costa Rica le está ofreciendo, el mundo le está ofreciendo en este momento. Entonces, lo que está diciendo cuando da los resultados, cuando obtenemos y nos dice y nos revela que efectivamente estamos mal en relación con el resto de países, nos está diciendo que tenemos que preocuparnos y nos está moviendo el piso. Yo creo que los resultados nos están dando indicadores importantísimos y nos están dando posibilidades y luces para tomar políticas públicas y políticas educativas en relación con Pero qué ese decisiones. es el objetivo, Lilian, de la prueba Por PISA, supuesto, ese es el objetivo. que se den políticas, ¿verdad? Que se se den den. ciertas Y yo creo que hay algo importante aquí y es que muchos de esos cambios los decidió el Ministerio de Educación y los decidió el país muy acertadamente, incluso desde antes que salieran nuestros resultados. Vea que desde el 2012 tenemos programas de matemáticas, ¿de qué tipo? Basados en habilidades para la vida, basados en desempeño, en competencias. ¿Qué estamos haciendo con el resto de programas de estudio? Estamos diciendo, tenemos que dejar definitivamente de hablar de programas de estudio donde vamos a hablar solo de conocimiento y de mera memoria, porque tenemos que entrarle a programas de estudio donde ya no es significativo que el muchacho sepa tanto, como que sepa aplicar eso que sabe para la vida. Por esa razón yo creo que nosotros a muy corto plazo no vamos a ver los resultados en estos pruebas PISA o en alguna otra prueba internacional que venga, porque los resultados los vamos a ver probablemente en el 24 en ciencias, ¿qué va a pasar? Y creo que vamos a estar a la expectativa muchísimos desde nuestras casas esperando qué pasó. Realmente hubo un cambio, realmente el muchacho ya no se sabe la tabla periódica por saberla, pero sí sabe aplicar muchas de las cosas que están ahí, sabe aplicar la física en la vida real, sabe aplicar la biología en un parque nacional. Pero yo creo no que eso es lo importante. Pero no es solo eso, digamos, es la parte, okay, porque que viene la parte de la formación docente, que aquí es importante. No es solo cambiar todo lo que son la currícula como tal, sino que también tiene que estar la formación, cómo van a enseñar nuestros docentes en el aula. Es importantísimo, por eso las universidades aquí juegan un papel importante en lo que es la formación. ¿Por qué? Según Porque estas pruebas. ¿Cómo están? Falta motivación, hay una gran falta de motivación para dar los nuevos contenidos. Tiene que haber mucha capacitación también, sí, con respecto. Pero la formación, yo voy a la formación. La formación docente no es solo que el MEP llegue y contrate y que los docentes se conviertan en trabajadores de la educación, porque eso es uno de los errores fundamentales, ser un trabajador. La educación es un acto de amor. Vea usted que bien lo decía Lilian, que ahora puede que un factor importante fue el hecho de que los chicos lo hicieran en computadora. Aquí nos está dando indicador que no se puede cambiar un computador por un educador. El educador siempre va a ser un factor importantísimo dentro del aula, pero ese educador tiene que estar bien formado. Y formado también en la parte emocional. ¿Cómo va a enseñar? No es un profesional frustrado que llega al aula porque no pudo encontrar otra carrera y entonces fue la más fácil y llega al aula, porque también esos tenemos, ¿verdad? Son de las cosas que nosotros tenemos. Nada más quiero decir, meter en la mesa este resultado que nos acaba de enviar el diputado, creo que fue Javier Cambronero, y que quiere ya participar vía telefónica. Es decir, el examen, México reprobó todos los exámenes PISA. Pero nos ganó también en matemática. Muy interesante, muy interesante. Pero
Pero bueno, tenemos Rocío Alfaro. uno de los problemas que se Rocío está Alfaro hizo mencionando. una crítica a estas pruebas, dice que Sí. son un negocio, Sí, eso dice que responden a un modelo económico y a ciertos tipos de educación, pero más bien Lilian dice, Lilian Mora del Ministerio de Educación dice, bueno, son luces y son evaluaciones que nos preparan para ver si los estudiantes tienen habilidades habilidades el mundo. Para la vida. para la vida en el mundo. Pero ahí tendríamos que bueno, decir varias cosas. Bueno, primero el me mundo. gustan esas divergencias de opiniones que nadie lo tienen vive en aquí. abstracto. El mundo nadie lo vive en abstracto. O sea, Ok. nosotros lo vivimos de una forma particular, con necesidades particulares. nosotros costarricenses, Nosotros latinoamericanos, Costa Rica, y centroamericanos. nosotros podríamos decir, Valle Central lo vive de una forma, las zonas rurales lo viven de otra. Ok. Esta tendencia a estandarizar, que nosotros tenemos en Costa Rica una tendencia sistemática a estar estandarizando, con pruebas O el mundo. estandarizantes. Bueno, pero nosotros Rocío Alfaro. nos hemos sumado a esa tendencia, y entonces tenemos una tendencia, evaluaciones estandarizantes que no nos han aportado realmente nada. Si nosotros hacemos una evaluación de lo que aportó, para poner el caso así más típico en Costa Rica, lo que ha aportado la existencia del examen de bachillerato, pues vamos a encontrar que realmente no ha aportado más que darnos cuenta cuando ya el proceso ha culminado, cuando ya la persona sale del sistema educativo y no se logra graduar y no tenemos para esa persona una solución concreta. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, nosotros tenemos suficientes herramientas para comprender los problemas que se están dando en la educación en Costa Rica. Estas pruebas, ¿qué nos hacen, qué nos orientan? Bueno, esas mismas competencias para la vida no son las mismas competencias para la vida las que se necesitan aquí que las que se necesitan en Singapur, que las que se necesitan en Finlandia. La formación inicial de los docentes. Es evidente que aquí tenemos un gravísimo problema porque se ha metido el negocio de la educación y tenemos universidades privadas, no voy a decir el nombre para no, ¿verdad?, seguir Herir acumulando aquí. susceptibilidades y generar demandas. De generar demandas y la susceptibilidad. Yo creo que las personas que se gradúan de estas universidades que menciono, que se gradúan en 2 años, son docentes Como y se educadores. integran como educadores. O sea, jamás en 2 años apenas la gente está empezando a entender su profesión, Pero ahí a están. entender las grandes funciones. Ok, Y es cierto, ahí están. y es cierto que quien es educador, que quien es educadora, es una vocación, es un trabajo de amor. Pero como dice el dicho popular, amor con hambre no dura. Y resulta que muchas de las condiciones laborales con las que está trabajando el personal docente en nuestro país deterioran esas capacidades también de enseñar, deterioran las posibilidades de atender adecuadamente a los muchachos, las muchachas, los niños, las niñas. Entonces, tenemos una serie de situaciones que simplemente en este tipo de evaluaciones podríamos decir, es una alerta. Todas las evaluaciones son una alerta, si sabemos asumirlas. Pero aquí el problema es que si nos quedamos con los indicadores que nos dan este tipo de organismos transnacionales, pues realmente a nosotros no nos va a hablar mucho de nuestra realidad particular. ¿Crees que no? Yo lo que creo es que este tipo de evaluaciones incluso esconde los verdaderos y profundos problemas que tiene nuestro sistema educativo y los incumplimientos respectivos y la falta de enfocarse realmente en las necesidades de nuestras comunidades, en las necesidades educativas de un modelo propio. Si nosotros queremos tener el mismo modelo de desarrollo de Singapur, de Japón creo que es el segundo o el tercer lugar, pensemos en Japón. Bueno, nosotros queremos que los estudiantes nuestros sean como los japoneses, que se suicidan cuando no entran a la universidad. Eso es lo que queremos. Ese nivel de tensión, ese nivel de estrés, donde la vida es exclusivamente producir. Yo creo que nosotros no hemos optado por ese modelo. O tal de vez el sociedad. finlandés, donde Pero entonces, ¿cómo es la formación inicial en Finlandia? Hay un acompañamiento del profesor, hay investigaciones. Aquí recientemente hemos conocido, bueno, en el sindicato tuvimos la oportunidad de compartir con la gente de la Universidad de Costa Rica, que hizo una amplísima investigación comparando la formación inicial en distintos países, y entonces veíamos el enorme problema que hay en cuanto a formación inicial en el país. ¿Cuántos créditos se llevan? ¿Cuál es la cantidad de práctica que llevan en su formación? ¿O llegan así directo? ¿Hay acompañamiento de profesores con experiencia o no hay acompañamiento? ¿Cuál es la cantidad de créditos que se lleva en técnicas, en la metodología, en la pedagogía? ¿Cuántos son de contenido? Bueno, tenemos enormes deficiencias, pero entonces lo tenemos ahí señalado. PISA nos habla de eso, realmente no nos habla de eso. Nosotros tenemos los resultados en la cantidad de estudiantes que se nos van de las aulas, tenemos los resultados en la cantidad de estudiantes que no logran continuar con carreras
desarrollándose realmente profesionalmente. Tenemos tenemos a la gran migración interna de este país, en donde a la gente lo único que se le vende es la estructura, los modelos, el contenido de una educación del Valle Central, y se le vende a todas las zonas rurales, y la gente entonces lo que entiende es que la única forma de salir de pobre es abandonar sus pueblos, abandonar sus comunidades, irse a San José para darse cuenta que aquí también van a ser pobres, porque no hay una vinculación, no hay, siendo nosotros un país tan profundamente de raíces agrarias, se van abandonando todos los temas agrarios, se van abandonando modelos de desarrollo que sabemos que responden más a la visión verde que queremos, a los objetivos, a capacidades de construir una sociedad diferente. Lilian quiere replicar del Ministerio de Educación, solo nada más agregar que ya Javier Cambronero está, diputado del PAC, quiere participar, él es educador. Tenemos unos segundos, don Javier, buenos días, y nada más decirles antes de darle la palabra a don Javier que México está por delante de Costa Rica, así como dice David, en la prueba de matemática de Costa Rica, de Colombia, de Brasil y Perú en matemáticas. Ese dice el artículo de la prensa mexicana, es el último consuelo que tiene, o sea, Costa Rica está más atrás de México, pero bueno, ahí está haciendo sus críticas Rocío Alfaro. Javier Cambronero, segundos, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jonathan, muy buenos días a las amigas panelistas y a toda Costa Rica. El tema es de una gran actualidad y relevancia, es un tema de índole nacional. Yo creo que uno de los grandes aciertos del ministro Daniel fue tomar la decisión junto con el Consejo Superior de Educación de que Costa Rica participase no solamente en la prueba PISA, sino también en otra prueba que es TELFI. Tomar en consideración qué prácticas pedagógicas exitosas ha llevado a cabo en el contexto latinoamericano el caso de Uruguay, el caso de Argentina. Tomemos en cuenta que Cuba no aparece porque no participó en estas pruebas, pero también conocemos las bondades en la parte educativa del sistema cubano. Entonces, lejos de hacer la avestruz, de meter la cabeza en el agujero e ignorar nuestra realidad, todo lo contrario, ver qué información relevante, importante, arroja la participación de Costa Rica en este tipo de pruebas estandarizadas para mejorar una práctica pedagógica renovada, para mejorar definitivamente la forma en que administramos el sistema educativo, y pone sobre el tapete un gran tema que es la atomización de la malla curricular costarricense. Ningún país en el mundo como Costa Rica tiene 14 asignaturas en la enseñanza secundaria. Sin duda alguna el tema está para dar que hablar. Todo lo que resta el mes de diciembre y el mes de enero viene la campaña política y veremos cuáles son las propuestas de los partidos políticos sobre algo fundamental como es el tema educación. Muy buenos días. Gracias por esa síntesis. 14 asignaturas, dice, es una crítica grande que hay que hacer a nuestro sistema educativo en secundaria. Bueno, pero podríamos pensar 14 asignaturas con una búsqueda de una visión integral. ¿Cuál ha sido la tendencia? Por ejemplo, tratar de eliminar asignaturas que en otros momentos se ha demostrado desarrollan enormes habilidades y capacidad de pensar. Hay gente que dice, ¿para qué llevan música? ¿Para qué llevan artes? ¿Para qué llevan educación física? Cuando nos centramos a hablar en particular, entonces dicen, deberían de llevar más arte, deberían llevar más música, deberían llevar más educación física. Entonces pasamos sin tener claridad. Yo realmente creo que Costa Rica no necesita preguntarle a una transnacional sobre las condiciones de su educación. Si el MEP volteara los ojos a sus propios maestros y maestras, a sus propios padres de familia, a los propios estudiantes, nosotros tenemos elementos suficientes para poder hacer las reformas necesarias y adecuar la educación sin caer en métodos y en fórmulas que ya nos han demostrado no sirven de nada. Aumentar la cantidad de días, aumentar la cantidad de horas, aumentar la cantidad de exámenes, aumentar la cantidad de trabas, no ha servido de nada a este sistema educativo. Lilian Mora. Yo creo que me preocupa mucho pensar que nos quedemos como una isla. Yo creo que de todo lo que Rocío ha dicho, lo que más me preocupa es que pensemos en que nosotros somos aquí únicos en el mundo y que aquí nos tenemos que encerrar y no mirar hacia afuera y no mirar ni prácticas muy positivas a nivel internacional y mucho menos compararnos. Aquí es como que nos quedáramos con la selección nacional de Costa Rica jugando solo con nosotros, o jugando solo entre los centroamericanos y decir que somos los mejores en Centroamérica o los mejores en América Latina. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Hasta que no vayamos a un mundial, nunca nos vamos a dar cuenta si somos un buen o mal equipo. Sería imposible darnos cuenta. Entonces, yo creo que estas pruebas lo que nos están dando son claros indicadores de que nosotros, que creemos que estamos haciendo muy bien las cosas y que creemos que venimos haciendo muy bien las cosas desde hace mucho tiempo, porque mucha gente lo cree así, que creemos esto,
no nos demos cuenta de que hay cosas que mejorar, de que hay que pasar un verdadero bisturí en algunos temas, sobre todo en el tema de planes y programas de estudio, y que efectivamente, como se ha venido haciendo en los nuevos programas de estudio, en la reforma curricular, decir, no podemos quedarnos con los programas que teníamos, porque es imposible, pero no solo en programas de estudio, en trabajo de clase, en formación y capacitación docente, en las universidades. ¿Qué están haciendo las universidades con sus programas? ¿Será que hay universidades incluso públicas que todavía tienen programas de estudio viejos? Estoy hablando de 10 años, 15 años y que no los han cambiado. Entonces, necesitamos que PISA sea el que nos diga, o sea, esa información no la tenemos los mismos costarricenses, no tenemos esa capacidad. Nos estamos dando cuenta, yo creo que nunca nos daríamos cuenta si nosotros no aprendemos que alguien nos mueva el piso. Exacto, pero sí, yo creo que sí es importante. Eso se ha venido denunciando sistemáticamente hace años. Hace años se está haciendo la denuncia del proceso de deterioro de la educación en Costa Rica. Yo creo que es importante esta prueba porque nos pone de manifiesto un montón de cosas. Lo único que estamos viendo aquí es que salimos mal en ciencias, que salimos mal en español y en lectura, pero hay un trasfondo que también lo ve. Si uno se pone a estudiar cuáles son los objetivos de la prueba PISA, son claros. Hay otras cosas que hay que ver y no nos podemos quedar en eso. Entonces, eso es una llamada de atención, de ver, y aquí nosotros estamos muy acostumbrados a ver solo un número, solo la parte cualitativa de la educación como tal. Tenemos que enfocarnos un poquito a lo que es la parte cualitativa, ¿verdad? Como tal. Cuantitativa, perdón, es lo que nosotros hemos estado viendo, los números, en qué número estamos, cuánto porcentaje sacamos. Pero PISA da la oportunidad, y pongo el ejemplo de Alemania. Alemania se dio cuenta de que también había bajado todo lo que es la parte de comprensión de lectura. Entonces, ¿qué hizo? Un estudio, y se dio cuenta que suena feo, pero ellos tomaron cartas en el asunto. La inmigración no estaba comprendiendo la lectura, bueno, por el idioma y toda esa cosa, y empezaron a trabajar fuertemente para que esto se revirtiera. Entonces yo creo que aquí es importante, más que entrar en una disputa y decir si es bueno o no es malo, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Lilian, nosotros tenemos que salir y ver el panorama más amplio, no podemos quedarnos solo a lo chiquitito, sí tenemos que empezar a trabajar y ver. Los sindicatos es importante, pero es importante que también se integren a las mesas de trabajo y que escuchen y que también vean cuál es la parte de lo que es el estudiante como tal y lo que es la parte del ambiente educativo y de la formación docente. Yo veo el proyecto, cierto, de Finlandia y lo veo muy bien. Ahora quedó en esta parte de Singapur porque esto mide mucho lo que es la parte cuantitativa, ¿verdad? Y Finlandia va más a lo que es la parte cualitativa, lo que es la parte de formación integral como tal. Y aquí PISA también está viendo un proceso de desarrollo de nuestros estudiantes, claro. Un proceso a nivel cognitivo, ¿verdad? Yo creo pero que no se ve, es que no estamos viendo eso, estamos viendo pero solo lo da la prueba. Y sí, claro, hemos estado hablando mucho de Finlandia. A mí me llamó nada más porque sé que ya está Rocío Alfaro y Lilian Mora listas. El documental de Michael Moore sobre el sistema educativo de Finlandia, primero, que todo es estatal. Segundo, que todo el mundo recibe la misma educación. Exactamente. Aunque esté, vamos a poner de ejemplo, Bribri, ¿verdad? Con, no sé, Moravia, ¿verdad? Pero llevan muy pocas lecciones al día. Horas lectivas son como la mitad de las que se llevan en Costa Rica, el curso lectivo es más corto, no hay tareas, ya habíamos tenido a las expertas de la UNESCO hablando de que la tarea no está sirviendo su labor, su proceso, vamos a ver, no está cumpliendo su papel en el proceso educativo, sino genera una tensión muy grande entre padres, madres e hijos e hijas. Pero bueno, eso es solo para citar en paréntesis lo que revela ese documental de Michael Moore, que si lo pueden ver sobre Finlandia, porque no es lo mismo el sistema finlandés que me imagino el japonés ni el de Singapur. No, para nada. Son totalmente diferentes. Pero bueno, Rocío Solís insiste en que esta prueba sí es importante para evaluarnos, para ponernos en perspectiva. Lo dijo también el diputado Javier Cambronero y hizo una crítica, Rocío Alfaro, a las prácticas pedagógicas en nuestro país. Tenemos además
O sea, el papel que tienen los educadores, usted es el sindicato por supuesto, de educadoras. digamos, el problema es cómo, a ver, cuando usted dice Finlandia, una zona y otra es la misma, es estandarizada, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones exactamente? El control que tiene el Estado sobre la formación docente es muy distinto, o sea, aquí estamos hablando de formación docente que realmente el Estado perdió el control de Aunque tengamos solo un 10% en educación privada. No, en de la la educación población. privada en este momento está produciendo una cantidad de maestros. Bueno, como formadores. Como formadores. Perdón, Es que me no, como refería a los formadores alumnos para en las formación. escuelas. No, para formación A los docente. alumnos, porque todavía el peso más grande lo tienen los Porque públicos. la mayoría Costa de Rica. esos profesores que salen en con 2 formadores. años y medio, con la mitad de créditos que se gradúan en las universidades estatales, están dando clases en el sector público. Y además, porque bueno, si comparamos, decimos, bueno, es que en Finlandia en todas partes, sí, pero es que la brecha social, la desigualdad social que hay aquí entre Moravia y Bribri es radicalmente otra. O sea, el que allá todos los lugares, porque bueno, estamos hablando de uno de los países con los mejores índices y calidad de vida. Claro. El índice de desigualdad es bajísimo en el caso de ellos. En el nuestro, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos perdiendo incluso las capas medias. Aquí, si me disculpan la expresión, la gente está haciendo, hay un pequeño grupito que está haciendo asquerosamente más rico y una inmensa cantidad de la población que se está empobreciendo y que está entonces teniendo otro tipo de necesidades, otro tipo de aspiraciones, otro tipo, y hay que responder a un modelo. Cuando ustedes dicen, es que hay que compararse, ¿verdad?, con la analogía del selección, mundial, de la selección, sí, la que hacía por Lilia supuesto, Mora, pero de hay ley. que compararse con objetivos que también responden a nuestro modelo, o sea, con objetivos que respondan a las necesidades de este país. ¿Qué es lo que sucede con PISA? Insisto, ¿quiénes participaron en desarrollar los indicadores con los que se evalúa PISA? ¿Algún latinoamericano? ¿Algún proceso hubo de consulta? Y En la elaboración de la encuesta, digamos. Clarísimamente aquí, el personal docente es el que tiene normalmente más conocimiento exactamente de ese contraste con la comunidad. ¿Por qué? Porque le toca lidiar todos los días de su vida, porque no es solamente los laborales, todos los días de su vida con la realidad de esos estudiantes, con las condiciones en las que estos estudiantes están viviendo, con la desintegración familiar, con el problema de las migraciones, con el problema del empobrecimiento, con el problema de la falta de esperanza incluso en resolver y en mejorar su condición de vida. Eso los maestros lo están lo están viviendo todos los días. Cuando se dice es que falta tal vez que los gremios participen más en las mesas de diálogo, etcétera, yo lo que creo es que el MEP y en general el gobierno y muchas instituciones les falta más escuchar realmente a quienes están en las aulas, a quienes están viviendo en carne propia los problemas de la educación, que no tienen incluso a veces las herramientas suficientes porque no tienen los recursos adecuados para poder resolver, ni los recursos adecuados para resolver lo que sucede en el aula, ni los recursos adecuados para poder resolver lo que sucede en la comunidad de la que provienen esos estudiantes. Hay que escuchar más a los maestros y a las maestras y yo pienso, insisto, en que las transnacionales al final lo que evalúan es en función de sus intereses. Las habilidades, las competencias que quieren tienen que ver con los intereses que representan. Ok, Lilia Mora. Yo Ministerio creo que hay de algo Educación. importante y una clave que Rocío está diciendo, que es el tema de las prácticas pedagógicas. Pero además de eso, está diciendo algo que yo creo y estoy absolutamente en desacuerdo, y es todo lo contrario. Yo creo que no solo esta administración, sino desde la anterior se ha venido escuchando al docente y al estudiante. ¿Qué quiere el estudiante? ¿Qué quiere el docente? ¿Qué hay que hacer? Y creo que ha sido una práctica que ha sido reincidente mes a mes, año con año, incluso en el tema para todos nosotros los que estamos en el área de dirección. Todos los directores constantemente saliendo al país, conociendo las regiones. No somos directores de oficina, tenemos que irnos a conocer las regiones, conocer qué está sucediendo, por qué los estudiantes están teniendo uno u otro resultado. Bajos rendimientos. Sí, pero no solo en rendimientos, yo creo que también en las prácticas pedagógicas, como dice Rocío. Yo creo que cuando hablamos, como dice Rocío, de prácticas pedagógicas, tiene que preocuparnos muchas cosas. Y si leemos el resumen ejecutivo, que ayer estaba en la web sobre el estudio PISA, usted ve reincidentemente el tema docente en todo el ¿Qué dice todo el tema ejecutivo. docente? Y el docente es clave. El docente es el que puede hacer el cambio en el Pero aula. tenemos a los docentes haciendo trabajo administrativo, llenos de papeles, en lugar de tener tiempo para realmente dedicarle a la creatividad. Es el docente el que tiene, perdonen la expresión, la papa en la mano para poder decir, hago o no hago un cambio en mi aula. Yo creo que cuando yo estoy en el aula, yo fui docente durante algunos años y puedo decirlo con toda justificación, el docente
es el dueño de su aula y el docente puede decir o no hago nada durante 40 minutos o hago mucho y construyo. Y yo creo que si leemos estos artículos y si leemos, además de lo que conocemos, creo que el docente tiene la posibilidad de cambio en el aula, aún si las universidades no lo preparan, aún si el Ministerio de Educación no lo capacita, aún cualquier cosa, yo creo que está en uno, el cambio está en uno. Tenemos comentarios y tenemos que ver con el tema internacional y la sección deportiva. Vamos con esos comentarios que ustedes, tres mujeres del campo de la educación, han generado. Así es, dice Mario Villalobos, parte de esto se debe a la privatización de las universidades. Tenemos profesores que no saben lo que tienen que enseñar. Dice también Héctor Rodríguez, mi hijo recibió solo 10 lecciones de informática en el año, dato real, 3 notas regaladas de 100%, el problema es el que enseña. Dice Alonso Oere, en Noruega los más preparados son los educadores y los mejores pagados. También dice Esteban Araya Oviedo, se vuelve a lo mismo, querer desestabilizar esta metodología de bachillerato en lugar de mejorar, vamos para atrás. Parte de los comentarios que hay en redes sociales. Tenemos que irnos, todas tienen, yo sé, en la punta de la lengua algo más que decir, pero tenemos que irnos y no nos da tiempo para abordar el tema de lo que ha pasado en Europa, en Italia y Austria, pero les agradecemos muchísimo a Lilia Mora del Ministerio de Educación, a Rocío Solís de la UNESCO y a Rocío Alfaro, asesora del SEC. Gracias de verdad a estas tres mujeres educadoras por traernos en debate algo bien álgido para nuestro país. Vamos a una pausa, ya venimos con más.